vidas pasadas lejanas Lorena vivía una vida tranquila en el pequeño pueblo de San Lorenzo junto a su hija Vero. Después de una relación fallida con Raúl, un hombre agresivo y controlador, Lorena había jurado no volver a enamorarse. Raúl había dejado marcas en su vida, no solo físicas, sino también emocionales. Sin embargo, su prioridad siempre había sido Vero, una niña de 7 años con una sonrisa que iluminaba hasta los días más oscuros. Samuel Fernández llegó al pueblo buscando un lugar para empezar de nuevo. Con un pasado también marcado por la tristeza, encontró en San Lorenzo la paz que tanto necesitaba. Samuel era un hombre sencillo, con una sonrisa amable y un corazón herido por la pérdida de su esposa. Sin embargo, su bondad lo hacía destacar y pronto comenzó a trabajar en la escuela local, donde conoció a Vero. Vero habló con entusiasmo de Samuel en casa, y Lorena, curiosa, decidió conocer al hombre que había causado tan buena impresión en su hija. Al conocerse, Lorena y Samuel sintieron una conexión inmediata. Compartían más que un pasado doloroso. Ambos buscaban un futuro mejor. Con el tiempo, comenzaron a pasar más tiempo juntos, y Samuel se convirtió en una figura paterna para Vero. Mientras Lorena y Samuel construían su relación, Raúl reapareció en sus vidas. En un encuentro inesperado, Raúl mostró su carácter violento, exigiendo ver a Vero y acusando a Lorena de alejarla de él. La presencia de Raúl trajo consigo miedo y tensión, poniendo en peligro la tranquilidad que Lorena y Samuel habían comenzado a construir. J. Fernández, un viejo amigo de Samuel, llegó al pueblo buscando refugio tras una serie de problemas personales. Al enterarse de la situación de Lorena y Samuel, J. se sintió obligado a intervenir. Aunque bien intencionado, sus métodos eran bruscos y a veces empeoraban la situación. J. había conocido a Raúl en el pasado y sabía de lo que era capaz, lo que lo hacía aún más protector con sus amigos. Raúl, decidido a recuperar a Vero, organizó un encuentro forzado con Lorena. En un momento de furia, Raúl atacó a Samuel, dejándolo gravemente herido. J., al enterarse de lo sucedido, enfrentó a Raúl, pero en el proceso, se revelaron secretos del pasado que complicaron aún más la situación. J. confesó que había conocido a Raúl en circunstancias que no había mencionado antes, lo que generó desconfianza en Samuel y Lorena. Con Samuel recuperándose de sus heridas y J. lidiando con la culpa de su pasado, Lorena tomó una decisión valiente. Decidió enfrentar a Raúl en los tribunales para asegurar la protección de Vero. Con el apoyo de Samuel y J., Lorena logró que la justicia estuviera de su lado, y Raúl fue alejado de sus vidas. San Lorenzo volvió a ser un lugar de paz para Lorena, Vero, Samuel y J. Aunque las heridas del pasado no desaparecieron, aprendieron a vivir con ellas, encontrando en su pequeña comunidad el apoyo y el amor necesarios para seguir adelante. La tristeza de sus historias pasadas se transformó en la fortaleza de un futuro compartido. El retorno a la tranquilidad en San Lorenzo fue breve. Una serie de eventos inexplicables comenzó a agitar el pueblo. Objetos movidos de lugar, sombras en las ventanas y susurros en la noche perturbaban el sueño de Lorena y Samuel. J., aunque escéptico, no podía ignorar los escalofríos que recorrían su espina dorsal cada vez que estaba cerca de la casa de Lorena. Una noche, mientras Samuel se recuperaba en casa, escuchó pasos ligeros en el pasillo. Pensó que era Vero, pero al asomarse a su habitación, la encontró profundamente dormida. Al volver a la sala, encontró un mensaje escrito en el espejo del salón con algo que parecía sangre. Aún no ha terminado. Decididos a descubrir la fuente de las perturbaciones, Lorena y Samuel, junto con J., investigaron en los alrededores del pueblo. Durante una caminata nocturna por el bosque cercano, encontraron símbolos extraños tallados en los árboles y velas negras dispuestas en círculos. El ambiente se volvió denso, y un viento helado los envolvió, haciendo que los árboles crujieran de manera siniestra. De repente, se escuchó un crujido fuerte detrás de ellos. Al voltear, vieron una figura encapuchada desapareciendo entre los árboles. Corrieron tras ella, pero la figura se desvaneció en la oscuridad. En el suelo, encontraron una nota. Pronto conocerán el verdadero miedo. Las investigaciones los llevaron a una cabaña abandonada en el borde del bosque, un lugar que los locales evitaban por supersticiones de antaño. Decidieron explorarla en busca de respuestas. La cabaña, cubierta de polvo y telarañas, tenía un aire opresivo. Mientras revisaban cada habitación, los pisos crujían bajo sus pies, y el sonido de pasos fantasmas los seguía constantemente. En el sótano, encontraron un altar improvisado con fotos de Lorena, Samuel y Vero. J., con una linterna temblorosa en la mano, descubrió un diario con detalles macabros sobre rituales y menciones repetidas a Raúl.
Aunque Raúl estaba en prisión, era evidente que alguien continuaba su legado oscuro. Esa noche, de vuelta en casa, las cosas empeoraron. Las luces parpadeaban, las puertas se cerraban de golpe y se escuchaban risas infantiles provenientes de las habitaciones vacías. Vero, aterrada, comenzó a hablar sobre un amigo invisible que le decía cosas aterradoras. Lorena, desesperada, decidió consultar a una medium local. La medium, al entrar en la casa, se estremeció y les advirtió de una presencia maligna vinculada a Raúl. Realizó un ritual para proteger el hogar, pero les advirtió que la batalla no había terminado. Él quiere algo más, dijo en un susurro, y no se detendrá hasta conseguirlo. Investigando más a fondo, J descubrió que Raúl había sido parte de un culto que veneraba entidades oscuras. Estas entidades prometían poder y venganza a cambio de sacrificios. Los símbolos en el bosque y las perturbaciones eran señales de que el culto seguía activo y que alguien más estaba detrás de todo. Decidieron confrontar al líder del culto, un hombre llamado Esteban, conocido por sus habilidades manipuladoras. Al enfrentarlo, Esteban les reveló que todo esto era una preparación para un gran ritual que liberaría a Raúl de la prisión y le otorgaría un poder inimaginable. El clímax llegó en la noche del ritual. Lorena, Samuel y J se armaron con todo lo que tenían y se dirigieron al lugar del culto en el bosque. Allí, encontraron a Esteban y sus seguidores alrededor de un gran fuego, recitando cánticos en una lengua antigua. En el centro, una efigie de Raúl parecía cobrar vida con cada palabra pronunciada. La confrontación fue violenta. Samuel y J lucharon contra los seguidores del culto mientras Lorena intentaba destruir el altar. Los gritos y el sonido de la batalla resonaban en la noche. En un momento desesperado, Lorena logró romper la efigie, causando una explosión de energía que derribó a todos. Con el altar destruido y Esteban derrotado, la energía oscura comenzó a disiparse. Raúl, todavía en prisión, sintió su conexión con el culto romperse y perdió toda su influencia. La paz volvió lentamente a San Lorenzo, aunque las cicatrices de los eventos recientes quedaron grabadas en la memoria de todos. Lorena, Samuel y J volvieron a sus vidas, más unidos que nunca. La experiencia los había cambiado, haciéndolos más fuertes y cautelosos. Sabían que el mal podía acechar en cualquier rincón, pero también sabían que juntos podían enfrentar cualquier desafío. San Lorenzo volvió a ser un lugar de paz, con la esperanza de que los horrores del pasado no regresaran nunca más. El regreso a la normalidad en San Lorenzo fue lento y lleno de incertidumbre. Lorena, Samuel y J intentaron reconstruir sus vidas después del enfrentamiento con el culto. Sin embargo, las tensiones no se disiparon por completo. Samuel, aún con cicatrices físicas y emocionales, notó cambios sutiles en la dinámica entre Lorena y J. Miradas prolongadas, susurros en la oscuridad, y una cercanía que no había estado allí antes. Una noche, Samuel confrontó a Lorena sobre sus sospechas. Con lágrimas en los ojos, Lorena confesó que, durante los momentos más oscuros, había encontrado consuelo en J. Samuel, devastado, sintió como su mundo se desmoronaba una vez más. La traición era una herida profunda, que amenazaba con destruir todo lo que había luchado por proteger. Lorena se encontraba en una encrucijada. Amaba a Samuel, pero no podía negar los sentimientos que habían surgido por J, quien había sido su roca durante los tiempos más difíciles. Con el corazón dividido, decidió tomarse un tiempo para pensar y alejarse del pueblo con Vero. Durante su ausencia, J y Samuel evitaron verse, el dolor y la tensión eran demasiado. Después de unas semanas, Lorena regresó a San Lorenzo, más segura de sus sentimientos. Decidió hablar con ambos hombres para aclarar la situación. En una reunión tensa, Lorena explicó que, aunque siempre amaría a Samuel, sentía que su corazón pertenecía ahora a J. Samuel, aunque dolido, aceptó la decisión con una dignidad silenciosa. El pueblo de San Lorenzo se llenó de murmullos y susurros cuando se anunció la boda de J y Lorena. A pesar de los comentarios, Samuel decidió apoyar la decisión, sabiendo que el bienestar de Vero y la felicidad de Lorena eran lo más importante. La ceremonia fue sencilla pero emotiva, con Vero llevando las flores y sonriendo al ver a su madre feliz. Samuel observó desde el fondo de la iglesia, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que su camino estaba destinado a ser diferente y que la paz que había encontrado en el pueblo aún podía ser suya, aunque de una manera diferente. La vida siguió adelante en San Lorenzo. J y Lorena se adaptaron a su nueva vida juntos, trabajando para sanar las heridas del pasado y construir un futuro para Vero.
Samuel, por su parte, se dedicó a ayudar a la comunidad, encontrando consuelo en la amistad y el servicio. Los eventos oscuros que habían sacudido sus vidas se convirtieron en recuerdos lejanos, lecciones de resiliencia y fortaleza. El pueblo, aunque marcado por el pasado, se unió más fuerte, y la historia de amor y tristeza de Samuel, Lorena y Jota se convirtió en una leyenda de cómo el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. El tiempo pasó, y el dolor de la traición se desvaneció lentamente, dejando espacio para la esperanza. Samuel encontró la paz interior y la felicidad en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Jota y Lorena, por su parte, trabajaron juntos para crear un hogar lleno de amor y seguridad para Vero. San Lorenzo, un pueblo que había conocido el amor, la tristeza, la violencia y el suspense, encontró finalmente la tranquilidad. Las cicatrices del pasado se convirtieron en símbolos de fortaleza, y cada miembro de la comunidad aprendió a apreciar la fragilidad y la belleza de la vida. La historia de Samuel, Lorena y Jota es una prueba de que, aunque el amor puede ser complicado y doloroso, siempre hay espacio para la redención y la renovación. En San Lorenzo, el sol brilló un poco más fuerte, y el futuro, aunque incierto, parecía lleno de promesas y nuevas posibilidades. A pesar de la aparente paz que había vuelto a San Lorenzo, Jota no podía dejar de sentir una sombra sobre su felicidad con Lorena. La culpa y los celos lo corroían por dentro, y comenzó a albergar rencores contra Samuel, a quien veía como una amenaza constante. Decidido a proteger su nueva vida, Jota llamó a sus viejos amigos Luis, Pedro, Sebastián y Jaime, hombres de dudosa reputación y habilidades oscuras. Jota los reunió en su casa una noche, bajo la promesa de resolver el problema de Samuel de una vez por todas. Alrededor de una mesa iluminada por velas, Jota les explicó su plan para maldecir a Samuel y asegurarse de que nunca pudiera interferir en su vida de nuevo. Luis, el más experimentado en artes oscuras, sacó un libro antiguo lleno de rituales y hechizos. El grupo se adentró en el bosque, buscando el mismo lugar donde habían encontrado los símbolos del culto. Allí, bajo la luz de la luna llena, comenzaron el ritual. Luis recitaba las palabras del libro, mientras Pedro, Sebastián y Jaime colocaban objetos personales de Samuel en un círculo de sal. El aire se volvió frío y denso, y una sensación de peligro inminente llenó el ambiente. Al terminar el ritual, una ráfaga de viento apagó las velas, y una sombra oscura pareció salir del círculo, desapareciendo en la noche. Jota, satisfecho, creyó que finalmente había asegurado su futuro con Lorena. Sin embargo, no podían prever las consecuencias de jugar con fuerzas tan peligrosas. La maldición no tardó en mostrar sus efectos. Samuel comenzó a experimentar una serie de infortunios inexplicables. Accidentes menores, pesadillas recurrentes y una sensación constante de ser observado. Su salud se deterioró rápidamente, y aunque no podía explicarlo, sentía que algo oscuro lo perseguía. Lorena, preocupada por el estado de Samuel, intentó ayudarlo, pero Jota se mostró reacio a permitir cualquier contacto entre ellos. La tensión en su hogar creció, y Vero comenzó a tener pesadillas similares a las de Samuel. La maldición parecía afectar a todos a su alrededor. Una noche, Vero despertó gritando, diciendo que había visto a un hombre oscuro en su habitación. Desesperada, Lorena decidió confrontar a Jota, sospechando que algo oscuro estaba ocurriendo. Jota, consumido por la culpa, confesó lo que había hecho junto a sus amigos. Horrorizada, Lorena decidió buscar a Samuel y contarle la verdad. Samuel, aunque debilitado, entendió que para romper la maldición debía enfrentar a Jota y sus amigos. Con la ayuda de Lorena, se preparó para confrontarlos y poner fin a la oscuridad que los rodeaba. Lorena, Samuel y Jota se dirigieron al bosque donde se había realizado el ritual. Allí, encontraron a Luis, Pedro, Sebastián y Jaime, que parecían estar bajo la influencia de la misma fuerza oscura que habían desatado. La confrontación fue intensa, con Samuel luchando no solo contra los hombres, sino contra la entidad que los controlaba. Luis intentó repetir el ritual para fortalecer la maldición, pero Samuel, con la fuerza de la desesperación y el amor por Lorena y Vero, intervino. Con la ayuda de Lorena, lograron romper el círculo de sal y destruir los objetos utilizados en el ritual. La sombra oscura se disolvió en un grito agonizante, liberando a todos de su influencia. Con la maldición rota, Samuel comenzó a recuperar su salud. Jota, arrepentido por sus acciones, pidió perdón a Samuel y a Lorena, sabiendo que debía enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Lorena, aunque dolida, decidió darle una oportunidad de redimirse. Luis, Pedro, Sebastián y Jaime abandonaron el pueblo, llevándose con ellos los restos del libro maldito.
San Lorenzo volvió a encontrar la paz, aunque las cicatrices de los eventos recientes quedaron en la memoria de todos. Samuel, Lorena y Jota trabajaron juntos para sanar las heridas y reconstruir sus vidas. Vero, libre de las pesadillas, volvió a ser la niña feliz que siempre había sido. El amor y el perdón demostraron ser más poderosos que cualquier oscuridad, y San Lorenzo se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza. Esta historia de amor, traición, violencia y redención muestra cómo las fuerzas oscuras pueden ser enfrentadas y superadas con la fuerza del amor y el perdón. San Lorenzo, a pesar de sus pruebas, encontró la manera de renacer y prosperar, siempre vigilante ante las sombras del pasado. El tiempo pasó, y aunque San Lorenzo había encontrado cierta paz, no todos los problemas habían sido resueltos. Jaime, uno de los amigos de Jota, no podía dejar ir el resentimiento que sentía hacia Samuel. Creía que Samuel era el culpable de todos los problemas que habían enfrentado y decidió enfrentarlo directamente. Una noche, mientras Samuel caminaba solo por el borde del bosque, Jaime lo interceptó. Con una expresión de furia, Jaime le lanzó un desafío físico. «Esto no ha terminado, Samuel. Vamos a resolverlo de una vez por todas», dijo, sus ojos brillando con una mezcla de odio y determinación. Samuel, aunque todavía recuperándose de los efectos de la maldición, sabía que debía aceptar el desafío. No podía permitir que Jaime continuara amenazando su vida y la de su familia. Con una firme resolución, se preparó para la pelea. La noticia del desafío se extendió rápidamente por el pueblo. Lorena, preocupada, intentó disuadir a Samuel, pero él sabía que enfrentarse a Jaime era necesario para poner fin a las hostilidades. Jota, sintiéndose responsable, también intentó intervenir, pero Jaime estaba decidido a vengarse. La pelea se programó para el anochecer, en un claro del bosque donde el ritual maldito había tenido lugar. El ambiente estaba cargado de tensión y expectación. Algunos habitantes del pueblo, aunque preocupados, se acercaron para presenciar el enfrentamiento, temiendo lo peor pero esperando que se resolviera de una vez por todas. Samuel llegó primero, seguido de cerca por Lorena y Vero, que lo observaban desde una distancia segura. Jaime llegó poco después, con una expresión feroz en su rostro. Sin intercambiar palabras, ambos hombres se prepararon para la pelea. El primer golpe lo lanzó Jaime, con una fuerza brutal que Samuel apenas pudo esquivar. La pelea fue intensa y violenta, con ambos hombres intercambiando golpes y patadas. Jaime, alimentado por su ira, luchaba sin descanso, mientras Samuel, aunque debilitado, peleaba con la determinación de proteger a su familia. En un momento crucial, Jaime logró derribar a Samuel, dejándolo momentáneamente aturdido. «Esto es por todo lo que has arruinado», gritó Jaime, levantando el puño para un golpe final. Pero en ese instante, algo cambió en el rostro de Jaime. Una mirada de duda y remordimiento cruzó sus ojos. Justo cuando parecía que Jaime iba a dar el golpe final, Jota intervino. Corrió hacia Jaime y lo apartó de Samuel, gritando: «Detente, Jaime. Esto no es la solución». Jaime, sorprendido por la intervención de su amigo, vaciló. Jota aprovechó el momento para hablar con ambos hombres. «Esto no puede seguir así. La violencia no nos llevará a ninguna parte. Debemos encontrar una manera de sanar, no de destruirnos más». Sus palabras resonaron en el claro, y la tensión comenzó a disiparse. Jaime, exhausto y emocionalmente agotado, finalmente dejó caer los puños. Miró a Samuel, aún en el suelo, y extendió una mano. «Lo siento, Samuel. No supe manejar mi odio», dijo, su voz quebrada por el remordimiento. Samuel, aunque herido, aceptó la mano de Jaime y se levantó. «Todos hemos pasado por mucho. Es hora de dejar atrás el odio y empezar de nuevo», respondió, su voz firme pero amable. La pelea en el claro del bosque marcó un punto de inflexión para San Lorenzo. Jaime, Jota, y Samuel trabajaron juntos para reconstruir la confianza y sanar las heridas del pasado. Lorena, al ver la reconciliación, sintió una nueva esperanza para el futuro de su familia y su comunidad. San Lorenzo, un pueblo marcado por la tragedia y la violencia, encontró finalmente un camino hacia la paz y la redención. El amor y el perdón demostraron ser más poderosos que cualquier maldición, y la comunidad, unida por los desafíos superados, se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza.